Sí, sí, no. ¿Quién va a comenzar tú o? ¿Me presento? Ya. Sí. Yo puedo hablar. Buen día con todos. Continuando con el curso internacional de cirugía plástica, vías lagrimales, oncología ocular. Hoy día tenemos el tema de reconstrucción en endoftalmia en implantes orbitarios. Estará a cargo de los doctores Carlos Rojas Noé y el doctor David Mendoza Blanco, ¿no? Ambos, doctor Carlos Rojas ya terminó un fellow en el INO. El doctor Carlos Rojas está por terminarlo, así que vamos a escucharlos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a los presentes en el auditorio INO y al auditorio virtual en el Zoom. Hoy día vamos a hacer prácticamente la secuela del tema de ayer, que fue exenteración, enucleación y evisceración por parte del doctor Huitrago. Para eso tenemos como invitado al doctor David Mendoza Blanco. Como muy bien lo dijo el doctor Muro, ex fellow del INO, actualmente oftalmólogo oculoplástico del Hospital de la Policía, un gran amigo. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de implantes orbitarios, tenemos que tener en cuenta que este tema no solamente está abocado o le concierne al médico oculoplástico o al cirujano de órbita, ¿no? Ya que los oftalmólogos generales o los oftalmólogos de otra subespecialidad también deben conocer las técnicas quirúrgicas y conocer un poco las características de los implantes, ya que van a favorecer a una muy buena cirugía y una muy buena recuperación del paciente, ¿no? Dentro de los objetivos que vamos a tocar hoy día, vamos a hablar un poquito de las generalidades, conocer características del paciente con cavidad oftálmica, describir los implantes orbitarios sintéticos, describir el uso de material autólogo, como el injerto dermograso, conocer características del síndrome anaftálmico también. Bien, entonces, ¿qué son los implantes? Los implantes vienen a ser dispositivos esféricos o irregulares, algunos son ovoides, de materiales vivos o inertes. ¿Y esto qué va a lograr? Va a reemplazar el volumen perdido de la cavidad orbitaria. Y prácticamente el secreto o el tema de esta presentación es recuperar el volumen perdido, ¿no? Las características de un implante ideal, en primer lugar, tenemos que debe imitar al globo normal tanto como sea posible. Además, debe reemplazar el suficiente volumen orbital. No debe tener antígenos y biológicamente inerte, un peso ligero y de construcción simple. Ahora, debe permitir a que una prótesis, que es la parte que se ve, debe permitir que la prótesis tenga una profundidad de cámara anterior adecuada. Si utilizamos un implante de poroso o microporoso, estas deben permitir el crecimiento fibrovascular y mejorar la estabilidad. Además, proporcionar la motilidad transmitida a la prótesis. Quiere decir que la prótesis, la cascarilla que se va a colocar al final, también debe tener una buena motilidad. Y esta transmitida obviamente por la prótesis, por el implante, perdón. Y por último, tasas mínimas de expulsión, extrusión, infección o inflamación. Entonces, cuando hablamos de evisceración o enucleación, son pacientes que van a tener pérdida de volumen. Estos pérdidas de volumen se refiere más o menos hasta de 6 a 7 cc, ¿no? Va a haber una alteración de drenaje lagrimal, hay una alteración en la superficie, en la superficie, y también hay una superficie posterior cóncava. Tenemos contracción de los músculos extraoculares, hay una movilización de todo el tejido orbitario y adiposo, y por último hay una eversión de la cápsula de Teno. Entonces, como les decía hace rato, la idea de utilizar implantes orbitarios es recuperar volumen. Hay que reemplazar el déficit del volumen orbitario que se realiza en una cirugía ya sea de evisceración o enucleación. Entonces,
Los implantes, que ya más adelante los va a tocar el doctor David, pueden ser de 18, 20 o hasta 22 cc. Y esto me genera un reemplazo de volumen más o menos entre 6, 7 milímetros, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta el tamaño de la prótesis, perdón, del implante, ¿no? Relacionado a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar también mejores resultados y respecto a las prótesis, nos van a dar unas prótesis de un tamaño adecuado para que puedan calzar adecuadamente en el ojo finalmente, y esto se hace más o menos a las 2 o 3 meses de haber colocado el implante, ¿no? Eh, el volumen que se reemplaza con el implante es uno, y el otro volumen que se va a reemplazar en la cavidad orbitaria ya viene a ser lo que es la prótesis. Entonces, como les decía, tener en cuenta el tamaño del volumen, el tamaño perdón, del implante, y respecto a la prótesis, también tener un tamaño adecuado, ya que esto va a ayudar a una mejor anatomía, después funcional y estética del globo ocular y de la órbita, ¿no? Bien, entonces, como les decía, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas de utilizar implantes inadecuados? Por ejemplo, si tenemos un implante de gran tamaño, esto va a generar mayor aumento en la presión sobre la herida, va a generar más tensión, ¿no? En el cierre de la conjuntiva del teno o de la esclera, lo que proporciona o lo que llevaría a una posible extrusión. Ahora, si utilizamos implantes porosos o microporosos y nuestro objetivo es que se vascularicen, y si son demasiado grandes, obviamente el tiempo para esta vascularización va a ser mayor. También podría disminuir lo que es la movilidad del implante y podríamos quedarnos sin espacio para lo que es la prótesis externa. Ahora, si no usamos un implante, que es algo a veces que se tiene que hacer, pero no es lo recomendable, el paciente va a presentar en primer lugar enoftalmos, ¿no? La cavidad orbitaria se tiende a hundir. O si bien el implante es muy pequeño, hay una deformidad del surco palpebral superior, la prótesis, en este caso, la prótesis tendría que ser más grande para reemplazar más volumen. El músculo elevador del párpado superior pierde el eje de acción y la prótesis se suelen desplazar posterior e inferior. Muy bien, entonces recomendar siempre el usar un implante de tamaño adecuado. El implante orbitario primario. Bueno, en este caso, cuando tenemos un paciente con una evisceración o una enucleación, lo ideal, lo que debe hacer el cirujano, si es posible siempre, es colocar un implante en el momento de la cirugía. La implantación primaria, en este caso, va a estar contraindicada en infecciones, traumas oculares o orbitarios graves, ¿no? Ahora, cuando colocamos el implante primario en el momento de la cirugía, ¿qué vamos a lograr? Mejores resultados postoperatorios y va a disminuir la probabilidad de procedimientos quirúrgicos posteriores. Ahora, en casos de que tengamos pacientes con tisis bulbi, ¿no? En este caso ya el globo ocular tísico es mucho más pequeño, la esclera es mucho más pequeña y no permite la colocación de un implante de tamaño adecuado. Entonces, en estos casos, a veces se recomienda enuclear este ojo, enuclear y con esclera de banco de ojos, volver a colocar, forrar en implante y colocarlo. Y con esta esclera poder adherir o reinsertar los músculos extraoculares. En casos de colocación de implante secundario, son pacientes que llegan a la consulta ya eviscerados, por ejemplo, obviamente se pueden insertar en un segundo intento quirúrgico o tiempo quirúrgico esos implantes, pero el procedimiento obviamente va a ser más difícil, pues la anatomía es ya un poco más irreconocible, ¿no? Más alterada. Los resultados son menos predecibles y hay un mayor riesgo de requerir procedimientos adicionales, justamente por lo que le digo, la anatomía ya viene alterada, ¿no? Por déficit de volumen, adherencias, quistes conjuntivales, mala posición de los párpados. Entonces, en lo posible, siempre tratar de, al evacuar un globo ocular, siempre reemplazar el volumen con un implante de tamaño adecuado. Finalmente, ¿cuál es la rehabilitación ideal?
Bueno, la rehabilitación ideal sería una cavidad con implante centrado, de un volumen adecuado, que tenga una motilidad adecuada. Siempre colocar un conformador después de la cirugía, y si no lo tienen, al menos al día siguiente. Adaptación de una prótesis definitiva, ¿no? Y la ausencia de cuadros inflamatorios. Esta sería la rehabilitación ideal. Y bueno, los implantes que tenemos, o bueno, en el transcurso de la historia hemos tenido implantes desde vidrio, cartílago, grasa, hueso, corcho, que también se intentó en un tiempo, pero que generó cuadros de infección. Era un poquito grave utilizar el corcho. También tenemos implantes de material de parafina, marfil, seda, madera, aluminio, hidroxiapatita, biocerámica, polietileno poroso, acrílico y silicona, siendo el acrílico, la silicona los más utilizados porque son más económicos, porque son también de menor peso. Esa es una característica también importante que se me estaba pasando, que cuando colocamos un implante, el implante tiene que ser de un peso adecuado, así como el volumen, también el peso adecuado. Ah, se utilizaba antes vidrio, ¿no? O, por ejemplo, en algunos casos donde hemos visto que usan canicas, que proporcionan un volumen adecuado, ¿no? Pero, sin embargo, al ser demasiado pesados, van a generar más tensión en lo que es los tejidos, ya sea conjuntiva, tendón o esclera, y por ende puede llevar a mayores casos de obstrucción, ¿no? Sin embargo, el acrílico o la silicona pesan menos. El polietileno poroso igual. Y por último, entonces, como le decía nuevamente, reemplazar la pérdida de volumen orbitario, la reestructura espacial de la órbita, deben ser de materiales inertes, no deben permitir migración, y si utilizamos implantes porosos o microporosos, que es lo ideal, solo que tienden a costar un poquito más, tener en cuenta que la vascularización para fijar estos implantes tiene un tiempo de más o menos 6 a 12 meses. En fin, ¿por qué reemplazar el volumen? Porque va a prevenir la retracción de la cavidad, ¿no? Y va a mejorar la estética, que también es de aspecto psicológico muy importante para el paciente. Bien, entonces le voy a dar pase al doctor Mendoza para que comente un poco sobre los tipos de implantes. Muy buenos días. Un honor acá estar delante de los maestros en el Instituto Nacional de Oftalmología con mis maestros de oculoplástica. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Acá en la imagen vemos es un retrato que está en el Museo de París de 1566, en el cual vemos a un flautista, pero con una característica especial, ¿no? Un ojo enoftálmico, probablemente por una atrofia o una anoftalmia, ¿no? Al referirnos de cavidad enoftálmica, estamos hablando acerca de la ausencia de globo ocular dentro de la cavidad orbitaria. Esto puede ocurrir por varias razones, ¿no? Puede ser congénito o puede ser adquirido, ya sea por un trauma severo o ya sea por tumores, ¿no? Como se explicó anteriormente, procedimientos que se realizan para la extracción del ojo, como exenteración, evisceración o enucleación. Hablando un poco acerca de la epidemiología, nos mencionan que no existen datos específicos acerca de la cantidad de personas que presentan un sarcoma oftálmico, pero hay un estudio del 2012 en Nueva Zelanda que nos habla que determinaron que existe una persona oftálmica por cada 1.440 personas, ¿no? Más o menos en una población mundial estamos hablando de 5 millones de personas. Pero hay que tener en cuenta que Nueva Zelanda, por su situación de un país desarrollado, acá consideran a usuarios con prótesis, ¿sí? Sin considerar los pacientes con sarcoma oftálmico que no usan prótesis, ¿sí? Sabemos que en nuestros medios las personas con prótesis tienen que acceder a un costo tal vez elevado, que no puede ser considerado dentro de un gasto, ¿no? Entonces, tal vez sea un dato inexacto dentro de nuestra realidad, ¿no?
porque hay muchos pacientes que tienen sacos anatólicos, pero que no entran a un procedimiento de rehabilitación como tal, ¿no? Comenzando un poco hablando de la historia, todo inició con el objetivo simplemente de llenar este volumen, ¿ya? Y evitar la extrusión del implante. Quien colocó el primer implante en 1884 fue Mueller, colocando una bola de cristal dentro de la bolsa escleral. Nos menciona que de los 9 que operó, 5 tuvieron la extrusión del implante. Ahora, debido a esto, se mejoraron las técnicas. Frost y Lang indicaron para mejorar la técnica el cierre de la cápsula de Teno. Posteriormente también se incorporó la inserción de los músculos extraoculares para mejorar la movilidad, ¿eh? Y el doctor Arthur Perry fue el primero que propuso la inserción de un implante orbital de hidroxiapatita. Como lo mencionaron anteriormente, los implantes fueron de diversos materiales, ¿sí? De plata, oro, de vidrio, de corcho, de madera. Actualmente se tienen implantes elaborados ya sea de materiales sintéticos, pero biocompatibles, ¿no? ¿Qué nos queda al hablar acerca de la historia? Que todo esto fueron lecciones aprendidas para mejorar lo que es la rehabilitación de una cavidad anoftálmica. La importancia de retener el implante, el reemplazo del volumen adecuado y mantener también el movimiento de la prótesis, ¿no? Y esa es una base para la reconstrucción del saco anoftálmico. Los implantes oculares se puede definir como dispositivos esféricos o irregulares, ¿no? De materiales vivos e inertes, ¿no? Que reemplazan el volumen perdido dentro de la cavidad orbitaria. Hay principios o bases, que es la reconstrucción anatómica, la reconstrucción funcional, la preservación de la lubricación, la aerodinámica y la recuperación psicológica. Del tamaño tenemos un volumen, sabemos, de globo ocular de 7.2. Nos mencionan que el volumen ideal debe ser de un 80%. Estamos hablando de 5 centímetros cúbicos. Recordemos que una esfera de 18 milímetros tiene 3 centímetros cúbicos y la prótesis va de 2 centímetros cúbicos, ¿no? Esos son los tamaños o las medidas ideales que podemos manejar. En literaturas mencionan que varios cirujanos usan esferas. La esfera de 18 milímetros nos referimos al diámetro que tienen las medidas, ¿no? Y nos mencionan que también lo usan bastante las medidas en adultos, estandarizadas de 20 milímetros a 22 milímetros, ¿no? Pero de esta guía nos menciona que 18 milímetros correspondería a una medida adecuada, estandarizada. Recordemos que un implante más grande también deriva una prótesis externa más liviana, más pequeña, para que pueda entrar dentro del saco anoftálmico. Y también evaluar siempre la mejor prótesis es el ojo propio, ¿no? Tal vez la opinión de solamente retirar el ojo cuando se tiene buen volumen no sería una primera opción. Se podría también hacer un recubrimiento conjuntival manteniendo el volumen del ojo y usando, en estos casos, lentes de contacto de colores que podrían ayudar y mantener la función, al menos del movimiento y de la anatomía del ojo, ¿no? En cuanto a la reconstrucción funcional, hablamos acerca de los movimientos, ¿no? Es, como se mencionó, lo primordial en el mismo acto quirúrgico, realizar también la colocación del implante. Asimismo, el uso de conformadores o lentes de cimbléfano que permitan mantener el fondo de saco adecuado. La lubricación es otro factor importante que contribuye para que no se produzca la retracción de la cavidad. Si es que en el caso, recordemos que es una cavidad húmeda la que estamos trabajando. Entonces, al tener este concepto, tenemos que también cuidar la lubricación, ya sea con lubricantes o en su defecto,
usar un trasplante de glándulas salivales para mantener esta humedad, ¿no? En cuanto a la hidrodinamia, hablamos del parpadeo, vemos en la imagen que tenemos que tener en cuenta que la presencia del oftalmos, aparte de causar una simetría, también nos hace referencia a un daño en los fondos de saco. Por eso tenemos que recordar en la parte psicológica que la mutilación que estamos haciendo del ojo no es solamente funcional, también es emocional, ¿no? Por eso vemos el paciente que ingresa a consultorio en diversas etapas de la vida, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, viene a consultorio tratando de buscar una mejoría estética. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona, o sea el niño o el joven, está tal vez dentro de un ambiente que le causan adjetivos negativos, ¿no? Que pueden afectar su desarrollo social. Entonces, ponernos en el lugar de otra persona es importante, porque lo que busca es tal vez una aceptación, o tal vez está pasando por un momento de depresión producto del daño que ha ocurrido. Acá en la imagen vemos que también para hacer una adecuada, y si tenemos los modelos en un momento intraoperatorio, podemos usar los medidores para ver cuál es la medida de implante adecuado para el ojo. Nos refieren que el tamaño adecuado tiene que ser un tamaño que permita que la esclera cierre sin mucha tensión, y también la profundidad es adecuada, pues usamos un dispositivo para que permita ingresar profundo y albergar ahí el implante. Eso es lo adecuado, porque también hay que tener en cuenta si lo ponemos muy superficial, eso va a causar mayor tensión y puede causar la expulsión del implante. Dentro de los materiales, tenemos que, ya se mencionó que tiene que ser bioinerte, fácil de trabajar y sobre todo económico, sobre todo dentro de nuestro medio. Sabemos que a veces las posibilidades económicas hacen que el paciente no pueda acceder a un implante adecuado. Dentro de los tipos de implantes tenemos los integrables, que son sintéticos no porosos, como el eriopatita, el polietileno poroso, y los autólogos, que es el injerto dermograso. Los no integrables, que son los sintéticos no porosos, cristal, acrílico, silicona y polimetil metacrilato. Comenzamos hablando de los implantes no porosos, que son los tradicionales. Estudios han comparado entre los implantes porosos y no porosos. Hay un estudio en Crocanet que hace esta comparación y menciona que no hay mayor diferencia en el aspecto de extrusión. Más bien sí, en los no porosos hay un más alto índice de migración, ¿no? Nos menciona también que en el 2003, en la Sociedad de Cirugía Plástica Americana, un 20% todavía usaba estos implantes, prefería usar estos implantes. El de vidrio, bueno, ya está desfasado, no es actual, pero de todas maneras podría ser que se vean. En ese tiempo era económico, era de uso popular. Las desventajas que lleva la migración y sobre todo el peso. Posteriormente se pasó al acrílico, que era fácil de colocar. Y lo ideal era colocarlo siempre envuelto, ya sea con un tejido escleral o de fascia lata, sobre todo para mejorar su estabilidad y evitar la extrusión. Los implantes de silicona, que también son económicos, ¿no? También son estables, mencionan con el tiempo. Inclusive hay textos que indican que la silicona se puede trabajar colocando puntos para anexar ahí los músculos extraculares, ¿no? Pero también el riesgo de migración es alto, ¿no? Pasamos a los implantes porosos, ¿no? El primer implante, como hemos mencionado, es el de hidroxipatita,
tiene esta característica física que es la porosidad, ¿eh? Estos microporos que permiten el crecimiento fibrovascular, ¿eh? Y también el crecimiento del epitelio, una epitelización, que permite que sea más estable y también que mejore la movilidad con la prótesis. Porque también se puede anexar clavijas, ¿no? Pines de titanio que permitan fijarse a la prótesis, ¿no? Y puedan mejorar el movimiento. En contra, es el costo, mucho más caro que los otros productos no porosos, y también que pueden causar algún tipo de irritación crónica en la conjuntiva. Y recordar que el problema tal vez más destacado de acá es las infecciones, ¿no? Nos menciona que al ser avascular en el centro, cuando se produce una infección de hepatita, mayormente va a tener que ser eliminado totalmente, porque el tratamiento antibiótico no va a llegar hasta el centro. Entonces probablemente vamos a tener con un cuadro infeccioso crónico que va a terminar con el retiro de la hepatita en caso de infecciones. Continuando con la hepatita, vemos que las ventajas es liviano, se incorpora bien al organismo, no causa mucha reacción, y bueno, permite el pin de titanio. Y hablando acerca del pin de titanio, que en algún momento se menciona en los artículos que mejora el movimiento de la prótesis, también mencionan que actualmente no se tiende mucho por el aspecto que mantiene una comunicación interna desde el implante hacia el exterior, produciendo muchas veces infecciones, ¿no? Posteriormente tenemos el polietileno poroso, que es un polietileno poroso de alta densidad, ¿ya? Las ventajas: bajo peso, vasculariza, hay una epitelización total y también permite la colocación de un articulador, ¿no? Las desventajas: la infección y la exposición del implante. Ahora, en el 92 nuevamente se hizo una encuesta en las cuales el 56% de los cirujanos oculoplásticos usaban la hidroxiapatita. Ya 10 años después se realizó la misma encuesta y ya el 43% prefería usar los implantes porosos de polietileno. Hablaremos un poco acerca del injerto dermograso. Es un compuesto de dermis con tejido celular subcutáneo, usualmente extraído del abdomen inferior o cuadrante ínfero externo del glúteo. Es altamente biocompatible y es de bajo costo porque se saca al mismo paciente. Es bastante usado en niños, ¿no? Por el crecimiento proporcional que tiene y la estimulación para el desarrollo orbitario en el caso de los niños. Se usa como injerto primario, también para, en caso de una extrusión, se puede usar para tapar la exposición, ¿no? El injerto dermograso es un expansor natural, es resistente a la reabsorción y posee una buena irrigación vascular, ¿ya? Pero recordemos que es un injerto, ¿ya? No es un colgajo que no tiene irrigación propia, por lo cual también tiende mucho a la necrosis, ¿no? Entonces, tal vez un factor en contra o tener cuidado de un injerto dermograso es cuidar bastante su vascularización, ¿no? Para mantenerlo ahí dentro de la cavidad. Entonces está indicado para proporcionar volumen, para el manejo de extrusiones en implantes esféricos, corregir la depresión del surco palpebral e implante primario en caso de pacientes menores, en niños. Las desventajas: puede ser una absorción impredecible, puede haber crecimientos de vellosidades, mayor secreción, superficie irregular y en prótesis va a ser que al colocar un injerto dermograso vamos a tener que usar una prótesis un poco más pesada, un poco más amplia. Vemos el procedimiento: comenzamos con la remoción de la epidermis, se retira la grasa, el retiro del injerto dermograso. ¿Dónde se va a sujetar? El músculo se va a sujetar en el borde de la dermis y la conjuntiva también en todo el borde superior, ¿eh? Este, por ejemplo, es un caso
de un paciente en el cual se coloca un injerto dermograso y aproximadamente en un mes ya se forma toda la cicatrización, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber en el injerto? Puede haber unas complicaciones hablando de la cavidad anoftálmica. Tenemos que tener en consideración lo siguiente. Puede haber un surco papiliar profundo, puede haber contracción de los fondos de saco, puede haber exposición o obstrucción del implante, puede haber una contracción de la órbita, puede haber un ectropión anoftálmico, una ptosis anoftálmica y un ectropión del margen palpebral. Todo esto puede suceder en un saco anoftálmico. Vemos uno de los mecanismos más comunes. Nos menciona que hay 3 factores que determinan el buen volumen del contenido orbitario. Uno es la prótesis, otro es el implante y también los tejidos blandos. ¿Qué sucede acá? Sucede que por una baja vascularización produce una atrofia de los tejidos blandos, haciendo un desplazamiento superior a posterior y de posterior a inferior, haciendo que también se retraiga el complejo del recto superior, haciendo que se profundice más el surco superior. Entonces, una de las medidas o de tratamientos es colocar en el piso de la órbita un tipo de injerto para poder reparar y colocar la posición adecuada. Esto se puede esperar en sacos anostálmicos que no tienen un adecuado volumen del implante. También hablamos de un ectropión, aumento de la laxitud, sobre todo en el párpado inferior, con una ptosis, producto de la misma manera, ya sea, nos menciona, en estos pacientes con saco anoftálmico, el proceso involutivo es un poco más acelerado, por lo cual la laxitud ya sea en la ptosis o producto del ingreso y la salida de la prótesis también puede causar daños, haciendo alteraciones en la laxitud y la inserción del tendón cantal, ¿no? Vemos en este caso un aumento de la laxitud, hace que haya un desplazamiento de la prótesis hacia arriba. Puede haber granulomas, puede haber retracciones del fondo de saco, puede haber entropio, puede haber ectropio o incremento del surco. En el caso de un surco palpebral superior profundo, podemos usar un implante secundario superióstico en el suelo de la órbita o usar un implante secundario ya de mayor tamaño. Se puede modificar el tamaño de la prótesis o usar un injerto dermograso en el párpado superior para poder reparar este surco palpebral. Tener cuidado con el injerto dermograso porque puede reabsorberse, puede dañar estructura, ¿no? En cambio, en la contracción de los fondos de saco, nos menciona que durante la operación lo importante es mantener la mayor cantidad posible de conjuntiva y siempre el uso de conformadores. Asimismo, la posición anatómica de los músculos extraculares también es importante. Si en el caso de pacientes que ocasionan con el tiempo la presencia de una retracción del fondo de saco, ya se prevé la cirugía. Recordemos que la primera opción es usar siempre mucosa labial por la humedad, por ser una cavidad húmeda. Posteriormente, evaluar si una retracción orbitaria que ya supera o no se va a poder reparar solamente con la mucosa labial, tendría que usar otro tipo de tejidos dérmicos para poder formar los fondos de saco. Otro problema que se presenta, complicación, es la exposición o la extrusión del implante, ya sea porque el implante se colocó muy adelante o un cierre inadecuado de la cápsula de TEN, ya sea infecciones posoperatorias o que ya sea la prótesis o el conformador sean mal adaptados o los puntos de presión entre el implante y la prótesis causen daños, ¿no? Laceraciones. Si es que es pequeño,
podemos dar tratamientos con corticoides que puedan, con el tiempo, hacer un cierre espontáneo, pero si es una exposición amplia, tenemos que usar opciones, ya sea como el tejido autólogo, el injerto dermograso o un injerto de esclerótica, o en su defecto una nueva intervención en la cual tenemos que suturar nuevamente los bordes para poder cerrar esta exposición, ¿no? Bueno, ya terminando, este es un casito que, que lo vi la primera vez que me reintegré al hospital. Es un paciente que ha sido agredido con un proyectil de arma de fuego. Ingresó por la pared lateral, la salida lo tuvo por la pared medial y se albergó la bala en el maxilar. Nos llamaron a los 20 días, ya porque es un paciente que estaba en UCI, con daño hepático, daño intestinal, tenía múltiples lesiones en el organismo, entonces más está su estabilidad hemodinámica. Nos llamaron, bueno, ya vemos que está necrótica la córnea, y la interconsulta de ellos era, ellos estaban planteando como foco posible el ojo, porque ellos no, a pesar que tenían otras opciones, pero estaban planteando que era una opción de endoftalmitis que hacía que el paciente no mejoraba o tenía leucocitos elevados, persistentes a pesar del tratamiento antibiótico. Recordemos que es un agente a altas temperaturas, inorgánico. En la tomografía vemos que ingresó, ¿no? Había múltiples fracturas, eh, haciendo fragmentos óseos dentro de la órbita. También tuvo taponamiento, hay una parte que es taponamiento, además es restos óseos. Se fue a conversar con cabeza y cuello, las demás especialidades, cirugía maxilofacial, neurocirugía, porque como hemos visto tenemos que tener un buen espacio para poder profundizar bien el implante. Y acá impresiona probablemente la pérdida del volumen del ojo, un traumatismo, una laceración posterior, ¿no? Que estaba, y el contenido que estaba impulsándose afuera, causando una proptosis. Entonces, recordemos todo lo que hemos hablado anteriormente, que lo prioritario, lo primario es colocar un implante, pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, y también tener en cuenta que tal vez acá se estaba planteando en primera opción la enucleación, ¿no? Se conversó con los familiares y, como sabemos, el mutilar un ojo no es bien visto, porque según las personas a veces piensan de que es un ojo que se puede salvar. Se demora un poco más de tiempo para comprender y tal vez darle otro tipo de opción, ¿no? El día operatorio se entró conversando con el familiar previamente para, como primera opción, plantear la enucleación. Si es que en el caso estaría realmente afectado toda la parte de la esclera con signos de infección. Justamente ese día me acompañó mi gran amigo, el doctor Carlitos, y ingresamos. Había dentro del vitro contenido hemático, no había secreciones, no había contenido purulento. La calidad de la esclera era adecuada, pero sí había una laceración posterior, cercana al nervio óptico, pero que no lo estaba seccionando. La opción que tomamos fue no colocarle el implante, por lo que teníamos que movilizar varios fragmentos óseos, hacer espacio, y por el estado sistémico, el estado general del paciente, se optó para una segunda reintervención, o sea, como para un implante secundario. Traigo este caso, estas imágenes, por el hecho de que no es un caso habitual, porque lo ideal es colocarlo en una primera intención. El paciente ya fue dado de alta de UCI, pasó a la unidad de cirugía en estas semanas,
y ya se está conversando para su control y posterior colocación de implante. Queda como lección tal vez el hecho de siempre evaluar íntegramente al paciente y tratar de alguna manera llegar a reparar anatómicamente con un implante la estructura facial de la persona, porque los familiares o la persona siempre van a atender a eso, van a atender a lo estético, a que no se le mutile el ojo. Pero creo que está dentro de nosotros el hecho de elegir o seleccionar la mejor forma posible de sobrellevar estos casos, ¿no? Dentro de las conclusiones, recordar que estas mutilaciones no solamente van a afectar el funcionamiento, sino también la parte psicológica de la persona. Conversar, informar bien a la persona por el motivo por el cual se le está haciendo un procedimiento, especificar bien toda la explicación acerca de la colocación del implante, de las consecuencias que puede ocurrir, que es la extrusión, los cuidados que se tiene que tener, ¿ya?, del manejo del implante, para evitar las complicaciones. Como he visto que las complicaciones siempre son un poco difíciles de manejar, ya sean la retracción en el fondo del saco, o ya sea una extrusión, siempre es un poco difícil de manejar. Siempre manejar en una primera operación es lo ideal, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, solo quisiera terminar agradeciendo. Esta es una foto de recuerdo con nuestro gran maestro, el doctor Mantilla, y agradecer siempre las enseñanzas. Es un gran instituto y con grandes profesionales. Y bueno, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Carlitos. Doctor Mendoza y doctor Rojas ya nos dieron los tips, ¿no?, necesarios para desarrollar este tema. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, buenos días. ¿Hay alguna pregunta en el chat? En el chat tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo indica el paciente el cuidado del conformador? ¿Por cuánto tiempo indica usarlo? ¿Y en qué tiempo adapta la prótesis? Bien, para responder esta pregunta, lo ideal es siempre, después de la cirugía, tratar de colocar el conformador, ¿no? Entonces, tratar de colocar el conformador después inmediatamente de la cirugía. Si no tuviéramos el conformador inmediatamente de la cirugía, bueno, en los controles posteriores a la cirugía, ¿no? Lo ideal al día siguiente, o cuando la conjuntiva, que a veces presenta un poquito de quemosis o inflamación, disminuye un poquito y nos permita colocar la colocación del conformador. Respecto al cuidado, el cuidado, bueno, se suele indicar en este caso que sea un aseo de una vez por semana, ¿no? Para evitar los microtraumatismos en estar colocando y sacando, el conformador. Y el conformador se puede utilizar por lo menos de 2 a 3 meses, que es el tiempo ideal ya de cicatrización de la conjuntiva, para posteriormente colocar lo que es una prótesis, ¿no?
Sí, en casos de pacientes que tienen compromiso, por ejemplo, orbitario, y tú ves que el foco infeccioso va más allá de lo que es el globo ocular, ¿no? Tú te refieres, por ejemplo, endoftalmitis. Se saca el contenido del globo ocular y digamos que con un manejo adecuado intraoperatorio, de repente con yodopovidona, se controla la infección. Pero a veces la infección va más allá, ¿no? Va más allá, tejido orbitario, tejido que compromete toda la zona periorbitaria, músculos. Entonces, en esos casos, a veces se prefiere no realizar la colocación del implante o pasarlo a un implante secundario, ¿no? O como presentó muy bien el doctor David, en casos de traumatismo graves, ¿no? Con compromiso de la cavidad orbitaria, no se suele colocar el implante y también hay que primar lo que es el estado general, ¿no? Del paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con qué intenta salvar un implante poroso cuando tiene una exposición de aproximadamente 8 milímetros por roce con cascarilla? Repito la pregunta. ¿Con qué intenta salvar un implante poroso cuando tiene una exposición de aproximadamente 8 milímetros por roce con cascarilla? Ya. Bueno, hay una pregunta que nos menciona cómo se intenta salvar una exposición de 8 milímetros de un implante poroso, ¿verdad? Ya. Primeramente hay que ver qué tipo de implante es, ¿no? Si va a ser un implante no poroso, de todas maneras va a llegar a ser expulsado. El manejo sería tal vez en los porosos, ya estamos hablando de la hidroxiapatita. En el caso hay mayor adherencia. Lo que se opta primero es la intervención, abrir un poco la fibrosis y retirar un poco del material de la hidroxiapatita. Retirar lo que más se pueda e intentar el cierre directo. Esa es la primera opción, porque intentar retirar en primera instancia la hidroxiapatita recordemos que está fibrosado, con bastante vascularización, y además es un tejido que puede todavía ser usado. Entonces, tenemos que sacar la cantidad necesaria para poder, con la esclera que tengamos sobrante, intentar un cierre se puede decir, en segunda intención, ¿no? Me gustaría complementar un poco sobre la pregunta. En realidad el tema da para bastantes comentarios. Es cierto que la exposición es una primera etapa de lo que después puede terminar siendo una extrusión del implante. Entonces hay que estar viendo cómo va la evolución. Uno puede intentar, es cierto, al inicio tratar de recubrir, pero siempre advirtiendo de que hay la posibilidad de que esto no funcione, ¿no? Y que pueda terminar extruyéndose el implante, ¿no? Hay que ponerse en esa situación. Es muy importante también rescatar algunos datos, y me ha tocado ver pacientes en los cuales, debido al tipo de ocupación que tenían, uno podía prever de que había una infección de por medio, ¿no? Y les comento esto porque fue el caso de un paciente, eh, me llegó, yo no lo había operado y rescatando qué cosa es lo que se le había colocado, era un implante poroso, y el paciente tenía una ocupación que se dedicaba, era un operario de los que trabajan en desagües, ¿no? Entonces uno ya podía comenzar a prever de que lo que tenía era un cuadro infeccioso, ¿no? Ese caso se le terminó retirando el implante, y cuando son implantes porosos y sobre todo ya cuando tienen algunos meses, es difícil retirarlos, ¿no? Es difícil porque ya comienzan a tener, se van biointegrando, ya comienzan a tener vascularización. Por otro lado, me tocó el caso de una paciente a la cual yo operé, y después de haber tenido una evolución favorable,
con un implante poroso, comenzó a haber exposición que finalmente terminó en extrusión. Me llamó mucho la atención y una de las cosas que le pedí fue hacerse una tomografía contrastada y en la cual increíblemente, a pesar del tiempo que tenía, no se veía biointegración, o sea, no se veía vascularización en el implante. Así que son diversos los casos en los cuales podemos estar y hay que tomar cada uno de estos con una evaluación muy personalizada. Siempre tratando de dar lo mejor para el paciente. El doctor Danet, sí, a ver. En realidad, con ya exposiciones de 8 milímetros, poco probable que pueda volver a hospitalizarse. Se dicen los artículos y las experiencias de que una exposición mayor de 3 milímetros en realidad es muy poco probable que se pueda hospitalizar. Y tengamos en cuenta que mientras más tiempo pasa para tomar el antibiótico o recubrirlo o de cierre, pues esa conjugalización que va a hacer en todo el borde y el contenido del programa de exposición finalmente va a hacer que este implante se extruya. Entonces, cuando se tome la decisión de realizar una intervención, pues sí preferiría retirar el contenido del implante, sea poroso o no poroso, retirar esa capa de conjuntivización que se genera en la esclera y cambiar el implante, sea de un material o de otro. Y en caso se requiriera, pues se puede recubrir este implante, no necesariamente con implante, porque es un poco complicado obtenerlo, pero sí con facialata o en todo caso periódico o peltrano. En todo caso, pero hay opciones para poder recubrir esta exposición. Y quizás los implantes de electrónica o diversas patitas, el hecho de rebajarlo, recortarlo, en ocasiones puede generar mayor formación de granulomas por la sola exposición que se puede generar de estos residuos. Entonces sí tener un poco de cuidado para decidir este tipo de cosas. ¿Quieres contar algo también? Sí, como dice Daniel, estoy de acuerdo con él, pero sí no se ve tan mejor en trabajar la hidroxapatita, ¿no? Porque sí genera estos segmentos circulares, ¿no? Generan neuronas a la posición. Una de las... Sí, pues, ¿Se escuchan? ¿No? sí. Si quieres hablar acá para que te escuchen. Sí, acá. para que escuchen en el Zoom. Comentan que no se escucha. Oh, ok. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel sobre la posición mayor de 3 milímetros. No es tan fácil, pues, ¿no? Tratar de recuperar un implante que se ha colocado ese tipo de dispositivos porosos, ¿no? Lo ideal primero es investigar, ¿no? Si tienes una exposición, hay que ver si realmente está infectado o no el implante, ¿no? Yo tomaría una resonancia para ver realmente el grado de vascularización primero. Yo sé que es caro la resonancia, pero habría que hacerlo porque podemos rescatar un implante. Luego de esto, si vemos que realmente no está infectado el implante, pues procedemos a hacer todas las maneras posibles para poder no retirarlo. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, en estos casos son injertos desmograzos, que todo el mundo lo menciona, o lo otro sería colocar un injerto tarsoconjuntival, como si fuese un Hughes, ¿no? Cortar ese injerto, no cortarlo, sino desplazar este flap desde la parte de tarso superior hacia la zona del defecto, ¿no? Así conseguimos un flap que consigue irrigación. Es muy diferente también tratar implantes o implantes expuestos en pacientes que son irradiados y no irradiados. Si son pacientes que, acá la mayoría de pacientes que hemos sacado al hospital, acá en el Lino, son pacientes que no son irradiados, a diferencia de ILEM, por ejemplo, que son pacientes que tienen irradiación. Estos pacientes pueden tener grandes exposiciones, me refiero a los irradiados, y a veces no es necesario retirar el implante. He visto con Solón, he llegado a ver pacientes que han estado en exposiciones casi completas del implante y no hay necesidad de retirarlos y los tienen los pacientes por años. Entonces, cada caso es muy, muy singular. En los casos de pacientes radiados, que antes recibió radiación, pues obviamente una exposición va a ser mucho más compleja de tratar. Últimamente, en el último congreso de la SOPANOP, pues se habló mucho de las flaps de las mucosas nasales, ¿no? Entonces se hace una entrada endoscópica de tal manera que uno puede sacar un gran flap de la parte de la mucosa nasal hacia la parte orbitaria, ¿no? Entonces, hay muchas opciones de no retirar un implante.
Cuando se retira el implante, pues ya no queda otra que cambiar el implante, como también se mencionan acá, pues, ¿no? Pero retirar el implante siempre es mucho más complicado. Mucho más fácil es retirar un implante de politinilo poroso, de ahí siguen los implantes de biocerámica y finalmente los de hidroxapatita. Los de hidroxapatita de por sí tienen mucho más adherencia que los otros implantes integrados, ¿no? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta y mucha consideración. Y retirar el implante es es una cirugía muy larga, y por lo general, bueno, acá no tenemos fascia, no tenemos esclera, como se menciona, pero tenemos que recubrirlo, ¿no? Si vamos a sacar completamente todo, por ejemplo, en casos que hay una necrosis escleral completa, hay que retirar completamente todo, el implante y la esclera que teníamos previamente, y hacer o un dermograso, que es mucho más barato, o de repente hacer, si tienes otro implante, pues hacer un implante y puedes recubrirlo, ¿no? Ya sea con fascia lata o con fascia temporal. Entonces, estos casos son muy complicados, ya son para oculoplásticos, ¿no? Otra de las cosas que tienen que saber también es que quién debe hacer una cirugía de evisceración. Acá en el hospital se hacen muchas evisceraciones, ¿no? Y lo ideal es que siempre las evisceraciones tengan un implante, ya sea integrado o no integrado, pero lo ideal sería eso. Si van a colocar implantes integrados, pues obviamente tienen que tener la menor tensión posible hacia la parte anterior. Por lo tanto, el implante tiene que estar colocado muy atrás, muy hacia el vértice orbital, rodeado por los músculos. Eso es muy importante en este tipo de casos. El tamaño del implante, pues por lo general, estadísticamente se hacen estudios para ver qué tamaño coloco. Siempre me preguntan qué colocamos, con qué me baso, ¿no? Hacemos ecografías, longitud axial, cuánto menos, según la longitud axial es menos 2 milímetros, muchas veces, hay muchos artículos que hablan de esto, pero en realidad una evisceración tiene que tener un implante de 20 más o menos y una enucleación, un implante de 22 para nuestra realidad. Eso es diferente para otras realidades también, ¿no? Pero eso es lo ideal, ¿no? 18 es aceptable todavía también, pero obviamente la prótesis va a ser un poco más pesada, ¿no? Entonces siempre la prótesis tiene que ser colocada después de 6 semanas, ¿no? De echar una evisceración y bueno, tiene que tener un peso adecuado, ¿no? No sea tan pesada. Lo otro también es que la prótesis tiene que ser hecha, es todo un tema también, el tema de hacer prótesis. Las prótesis se hacen por impresión, o sea, hay que llevarlo con un ocularista o protesista ocular que haga la prótesis con impresión, no calzar las prótesis, sino lo que se tiene que hacer es una impresión de la superficie ocular, de tal manera que uno pueda usar la superficie posterior de la prótesis, que es la superficie anterior de la cavidad oftálmica, para que estas irregularidades consigan como fijación para estas prótesis y consigan un movimiento de un 60 a 70%. O sea, no podemos prometer más, porque los pines, como también lo mencionó David, ya no se emplean, ¿no? No se emplean desde el año 2007, porque obviamente se tenía muchos pacientes que se infectaban y se destruían pues, por eso, ¿no? Y eso es en cuanto a mi respuesta. Gracias. Doctor, muchas gracias por la acotación. Siempre importante contar con sus aportes. Lo último, solo para terminar, recordar que así como se debe colocar los implantes en la parte posterior de la cavidad orbitaria, el cierre debe ser el adecuado, ¿no? Entonces, no hemos tocado el tema de la técnica quirúrgica, de un cierre escleral, por ejemplo, o un cierre de teno en conjuntiva. Les invocaría que lo repasen. Hay muchos videos muy buenos en el internet, pero siempre tratar de que evitar, en primer lugar, maltratar lo que es el tejido de la conjuntiva, el tendón y la esclera, ¿no? Que nos van a dar este cierre final. El segundo, hacer una buena técnica de sutura, en primer lugar por la esclera y segundo el tendón, que es el tejido que más nos va a ayudar al cierre y va a evitar que se obstruya. Repasar las técnicas de 4 pétalos, avances esclerales, ¿no? Y bueno, como le repetía, usar suturas que no lastimen también el tejido conjuntival. Muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos mañana.